Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos, en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payananita. Y hoy vamos a tener que pasar de vista algunos asuntos que aparentemente se están manejando a la manera en que este gobierno maneja los asuntos donde está en juego la soberanía de la República, y me refiero a la situación con Haití. Ustedes están conscientes de que hemos venido diciendo que hay un cambio, a nuestro juicio, positivo en la situación de Haití, y es que la entente mafiosa de la élite haitiana con la mafia del narco que había venido desgobernando Haití en contra de la mayoría haitiana, había tenido que cederle paso a un estado de conciencia de dos vertientes. La mayoría haitiana, que de acuerdo al informe Misión en Haití de 1949 de la ONU, estaba condenada a ser sacada a la fuerza de Haití sin retorno, familias enteras de lo que ellos calificaron la sobrepoblación rural, que en 1949 desde luego que no apuntaba hacia la República Dominicana, porque ya en el 37 Trujillo se había encargado de poner una línea de no paso. Pero después del 61, después que Trujillo ya no está y la guardia de Trujillo tampoco está en la frontera, lo que se había diseñado de parte de los estrategas de la ONU para enviar hacia el CARICOM y hacia Bahamas y hacia Guyana, etc., pues entonces comenzó a apuntar hacia acá, con la anuencia de gobiernos complacientes que jugaron a cedular haitianos para que votaran por sus respectivos partidos, y bajo la resistencia de algunos. Y en eso tenemos que decir que Balaguer, a la hora de la verdad, y eso fue cuando el presidente William Jefferson Clinton intentó, después de tener ocupado militarmente Haití, instalar en la República Dominicana 22 campamentos de los que ellos llamaban refugiados, atravesando toda la cordillera dominicana, comenzando en San José de las Matas y hacia el sur, llegando entonces hacia la zona de San Juan de la Maguana. Eso era entregarles esa parte del territorio. Balaguer se plantó, les rechazó las ofertas que le hacían y dijo que no, y militarizó la frontera. Eso llevó a que el señor prepotente de la plutocracia creara una crisis política que le costó 2 años de su mandato a Joaquín Balaguer. Y no es que Balaguer fuera un angelito, Balaguer era de los que engañaba a la hora de contar los votos. Y trató también de hacer la misma jugada en el 78, pero no se le pudo, ¿no? Ustedes recordarán, los que tengan ya una edad como la mía, que el conteo de votos se detuvo, porque allá se hicieron presentes los militares leales a Balaguer. Después él se lavó las manos de eso y dijo que eso había sido una iniciativa que habían tomado por su cuenta. Él era un político marrullero lleno de mañas. Pero hay que decir que en el 94 se portó bien.
Ahora tenemos una situación en donde esos marginados y condenados al ostracismo de su propio país, sin documentos, porque en Haití nunca se le ha dado un acta de nacimiento a nadie, y desde luego marginados del conteo de votos en cada uno de esos fraudes electorales que se han montado en Haití, ahora tienen, como decíamos, un doble estado de conciencia. Tienen una conciencia económica de que no son tan pobres como se ha estado diciendo, de que Haití es el país más pobre de América. Y yo siempre he dicho aquí, no, es el pueblo más pobre de América porque le están robando lo suyo. Ya ellos saben que tienen oro y plata, tanto como los dominicanos en proporción al área más reducida que ellos tienen. Pero resulta que esa riqueza se la está robando el que fue presidente de Estados Unidos, William Jefferson Clinton, Bill, que está acreditado en Haití como delegado de la ONU desde el 2008, y él se ha ocupado entonces, ha ocupado su tiempo mientras ha estado en Haití, de explorar la riqueza minera de Haití y solicitar las concesiones con la complicidad de esos gobiernitos puestos de dedo por él mismo, como el de Martelly, y lo pone a nombre de su cuñado, Tony Rodman, el hermano de Hillary, que pretende ser presidente en Estados Unidos. Parece que la providencia que cuida a los dominicanos le ha desviado el camino de la presidencia a Hillary, y todo parece que más posible sea que Donald Trump, ese loco que han dicho que es loco, que dijo que iba a hacer un muro en la frontera con México y que además iba a obligar al gobierno mexicano a pagar la parte correspondiente, o si no le iba a detener las remesas a los mexicanos desde Estados Unidos a su país. Ese señor está haciendo lo que los norteamericanos, la mayoría de los norteamericanos, consideran que se debía hacer. Y ha sorprendido a todo el mundo teniendo mayoría cada vez creciente. El establishment de los Estados Unidos, entiéndase la plutocracia judía, de los banqueros judíos, los Rothschild, los Rockefeller, los Lehman Brothers, etcétera, etcétera, que han quebrado la economía de Estados Unidos y se han parqueado entonces en China para hacer de China su plataforma de dominación mundial. Se han encontrado con la resistencia de ciertos sectores de Estados Unidos que no están dispuestos a que Estados Unidos pase a ser una potencia de segundo nivel o de tercer nivel. Por lo pronto ya es el gobierno más endeudado del mundo, pero sigue siendo la potencia mundial número uno. Entendemos entonces que hay sectores de los Estados Unidos y a nuestro juicio, junto con esos sectores de la economía, está su Departamento de Defensa. Y atribuimos a esa posición de confrontación con lo que había venido haciendo la plutocracia que se fue de Estados Unidos, que sacó su dinero de Estados Unidos. El hecho de que enfrentara el proyecto del Hub del Caribe, que es lo que está detrás de esa oportuna y valiente denuncia que hizo el día 1 de enero la Iglesia Pentecostal Evangélica, cuando le dijo a toda esa cantidad de fieles, unos 70,000 fieles que se congregaron allí, y donde estaban presentes funcionarios de este gobierno, incluyendo al presidente, que el país estaba frente a una conjura para la fusión con Haití.
esa denuncia, que era la primera vez que se hacía de esa manera y en esa magnitud y con esa concurrencia, extraña que no sea el tema fundamental de este debate electoral hacia el que nos estamos ya acercando en la etapa final. Resulta que Luis Abinader dio una declaración hace ya como un mes y pico, que lo recogió en primera plana el Nacional, y acusó al gobierno de lo que es verdad, de haber llenado el país de haitianos, exactamente la denuncia que hizo la iglesia pentecostal. Pero a diferencia de esa denuncia que salió una tarde en el Nacional, eso no se volvió a mencionar más nunca. Al día siguiente ni lo apoyaron ni lo refutaron, el gobierno no dijo nada, es como si no hubiera salido nunca, y Abinader no volvió a referirse más nunca a ese tema. En ese contexto de que aquí hay un silencio total sobre el tema haitiano, al extremo de que ese no es el principal punto de debate entre los contendientes electorales, y que haya solamente un pequeño reducto de la familia Castillo enarbolando la causa nacionalista, está diciendo que hay una conjura, tal y como lo explicó el pastor Molina. Él dijo que se estaba luchando contra el diablo. Y yo lo llamé y le dije, usted no sabe qué tan certero ha sido usted en esa metáfora que ha usado. Porque estamos luchando contra la gente que adora el dinero, nada más. Y esos son los adoradores del diablo. No creen en nada más que su dinero y el dinero que quieren acumular. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Entonces, en esta situación, ahora vemos que esa masa hambriada de Haití tiene una cabeza que piensa. Se tiene conciencia de que tiene riqueza, puesto que hicieron manifestaciones de protesta frente a la embajada norteamericana en Haití, con pancartas que decían, manos fuera de nuestro oro. Están diciendo, sabemos que tenemos oro, que nadie nos lo había dicho, y sabemos que son ustedes que nos lo están robando. Pero tienen además una cabeza que piensa por ellos, que son un grupo de 8 candidatos a lo que fue o se supuso ser el torneo para la elección presidencial, que se han agrupado en lo que han llamado el G8. Y ese G8 le está poniendo condiciones al proceso político de Haití. Detuvo la primera ñagaza que se hizo ahí. Echaron para atrás el primer ministro y luego se tuvo que ir el que estaba como presidente, y ahora tenemos un presidente provisional que está midiendo sus pasos cuidadosamente. Entre las cosas que ha hecho, esa nueva situación en la que forman parte aparentemente también grupos de senadores, están reconsiderando esa arbitrariedad que hicieron de un día para otro y que el gobierno que tenemos se quedó callado y los dejó hacer. Cuando pusieron una veda a 32 productos y dijeron, por aquí, por vía terrestre no pueden entrar esos productos, o entran por avión o entran por vía marítima. Así. Entonces, el actual gobierno está reconsiderando eso. Está anunciado que el presidente provisional de Haití piensa visitar Santiago en los próximos días. Hay otra actitud, pero eso no es suficiente.
Se necesita que los dominicanos tengamos nosotros conciencia de lo que tenemos que hacer. Y no estamos mostrando todavía tener ese grado de conciencia. Aquí se ve en reuniones que se han estado celebrando en Santiago que nuestro canciller se va a reunir con los industriales de Santiago. ¿Qué tiene que hacer el canciller dominicano reunido con los industriales de Santiago? Bueno, porque muchos de ellos estaban involucrados en ese desatino del llamado CBQ, ese proyecto de fusión encubierta, encabezado por las élites dominico-haitianas. Del lado dominicano aparecía el señor Juan Vicini y del lado haitiano aparecía el señor Marc-Antoine Acker, una familia libanesa que tiene ramificaciones en la República Dominicana. Pero en ese concierto de empresarios también había empresarios de Santiago. Entre las cosas que también hemos ido notando es que se apersonó a Manzanillo, al puerto de Manzanillo, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que es el jefe del equipo de la USAID que está ocupando el Palacio Nacional. ¿Qué tiene de interés el puerto de Manzanillo para ese grupo? Porque es una pieza esencial del proyecto de la fusión esa que estaban auspiciando las élites dominico-haitianas para exportar por el puerto de Manzanillo, que es el puerto de mayor calado que tiene la isla. Entonces, esa reunión del canciller en Santiago y la visita al puerto de Manzanillo, con otras señales que hemos ido observando, como por ejemplo, ¿por qué se están construyendo tantos hoteles comerciales en la capital de la República? ¿Por qué esa inversión no va a ser hoteles de playa, que es el potencial que tiene el país? No, ahora se van a hacer tremendos torres, creo que hasta de 40 pisos, el último proyecto. Pero ahí tenemos una en Naco, que está vacío. ¿Por qué se están haciendo hoteles comerciales de esa magnitud aquí? Bueno, porque hay una expectativa de actividad comercial y económica que exige que se le dé un adecuado alojamiento a los empresarios que ya tienen planeado venir con frecuencia o vivir aquí, aunque sea transitoriamente. Es decir, están contando con el Hub del Caribe. Ese Hub del Caribe, obviamente, está muy bien ubicado. Indudablemente la isla está en el medio, en una situación estratégica y geográficamente hablando. Está de frente al canal que se va o que se está construyendo en Nicaragua, que lo están construyendo los chinos para su ofensiva económica en América Latina. Y estamos desde luego en la zona de influencia del canal de Panamá. De modo que por sitio el lugar está bien escogido. Ahora, ¿qué va a nutrir la economía de ese hub? Obviamente que el dinero de la droga. ¿Ustedes creen que es de casualidad que se interceptó al hijo que iban rumbo a Francia, al puerto de Marsella? Y ahí fue el incidente de los pilotos franceses y que los vinieron y los rescataron. Y ahora hay unos venezolanos involucrados y aparece involucrado gente hasta del Interpol de Venezuela. Es porque la droga juega un papel. Bueno, yo recuerdo que el propio jefe del Comando Sur dijo hace ya algunos meses atrás que su capacidad de interceptar la droga que iba del sur a Estados Unidos se limitaba a un 20%. Es decir, que a Estados Unidos llega el 80% de la droga que se produce en el cono sur, es decir, en América del Sur. Hay además varias gestiones en marcha precisamente para establecer
el lavado de dinero que viene aquí. Y obviamente también es una pieza del tinglado, la forma en que los narcotraficantes dominicanos son tratados. Cuando uno espera que sean castigados de manera muy radical en los Estados Unidos, eso ha cambiado. Años atrás, cualquier narcotraficante prefería que lo mataran antes que lo extraditaran a los Estados Unidos. Y ahora piden que sean extraditados. Y el último caso fue de un sujeto que fue extraditado desde Colombia, pedido por los Estados Unidos, y Estados Unidos después de 2 o 3 meses nos lo envió de vuelta aquí, y aquí no se le ha hecho ningún expediente. Hay una situación de corrupción en los Estados Unidos, que es la razón de por qué tenemos ese código procesal penal, que algunos le llaman la puerta revolvente, the revolving door. Porque, bueno, como esas puertas que ponen en los grandes vestíbulos, ¿no?, para que el aire acondicionado no se escape, que usted se mete en la puerta y la misma puerta lo saca. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Todas las situaciones escandalosas de la justicia dominicana están dadas porque el Código Procesal Penal así lo pauta. Está diseñado para eso. Entonces los jueces y los agentes del Ministerio Público actúan en consecuencia. Entonces de eso tenemos nosotros ahora que sacudirnos. Pero para eso necesitamos cambiar el gobierno que tenemos por algo radicalmente distinto, que no se ve en el horizonte, en medio de esta situación de angustia de lo que se llama el proyecto de democracia dominicana, que no puede llegar a ninguna parte con una justicia podrida, con una prensa que no dice la verdad, que la oculta de su propia voluntad. Comentábamos con un amigo que trajimos precisamente a hablar de la reunión de la CIP, que peor que tener censura desde un gobierno era tener autocensura de parte de los medios. Es decir, que no hay que ordenarle que la tal o más cual cosa no salga, porque ellos saben que no deben publicar. Y eso está pasando en la República Dominicana. Un grupo de ciudadanos nos dirigimos al Congreso Nacional y le solicitamos declarar al embajador de los Estados Unidos y a su acompañante persona no grata. Lo mandamos a todos los medios de comunicación escrita. No ha salido en ninguno. Se lo reiteramos una semana después. No ha salido nada. Yo pienso hacer algunas preguntas pertinentes, a ver qué respuesta me piensan dar. Y yo se las pasaré a ustedes desde esta tribuna. Si todavía seguimos aquí. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.